Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, como os decía al principio, por esta invitación. Estoy completamente emocionada de poder participar en esta Semana de la Mediación y haber tenido la oportunidad de conocer a Maixabel y a todos los que estáis trabajando codo a codo a diario en justicia restaurativa aquí en Navarra. Muchísimas felicitaciones y van acompañadas de un cesto de envidia, sana, pero envidia. Y digo envidia porque yo vengo a explicar qué estamos haciendo en Cataluña actualmente, pero os lo vengo a explicar desde mi punto de vista, que no podía ser otro que el de ser juez magistrada en el ámbito penal, de haber trabajado 17 años de fiscal y ya casi 12 de juez. Y bueno, compartir con vosotros primero la desazón hacia el resultado del proceso penal, la integración en una sociedad de un proceso que en muchas ocasiones es muy injusto para las partes, y cómo la justicia restaurativa yo creo que nos abre tantas ventanas como mencionaba Raúl. Nosotros empezamos una experiencia piloto en Barcelona, en la audiencia de Barcelona, en la que decidimos derivar a justicia restaurativa a delitos graves. Como sabéis, aquí en Navarra me habéis comentado que la mayor parte de intervenciones son en delitos leves, que yo creo que tienen muchísimo impacto en la vida de las personas, porque a pesar de ser delitos leves, son problemas individuales y que afectan al día a día de muchísima gente, en conflictos vecinales, laborales, etc. Dios mío. Pero nosotros decidimos que debíamos atrevernos a hacerlo también con delitos graves. Evidentemente, mi defensa partía, cuando propuse esta iniciativa, mi defensa partía de la experiencia precisamente de los encuentros de Nanclares y las intervenciones restaurativas que conozco en delitos graves y que, por lo tanto, había que intentarlo. Estas fueron las dudas que nosotros nos planteamos como jueces, porque la decisión fue nuestra, de los magistrados de la sección tercera en concreto, de la Audiencia de Barcelona, que además llevábamos los recursos de menores y, por lo tanto, teníamos ese contacto con justicia juvenil, donde está más que consolidada la justicia restaurativa. Y lo que nos planteábamos y nos surgían una serie de dudas y objeciones que nos ponían el resto de compañeros, porque nosotros propusimos que se hiciera por parte de las 11 secciones penales de la Audiencia de Barcelona. Bueno, no entraré en detalles, más que nada porque me están grabando, sobre cuál fue la respuesta de mis compañeros, y simplemente se decidió que hubiera una sección que lo probara y que ya vendrían detrás las otras. Y eso es lo que venimos haciendo desde el año, empezamos esto en el 2018 y el 2019 y el 2020 es lo que, y hasta el día de hoy, hemos venido haciendo. Como jueces, y espero que haya muchos jueces penales que estén siguiendo esta jornada, y me dirijo a ellos, como jueces nos planteamos una serie de dudas que tenéis aquí. Primero, si estábamos cometiendo alguna ilegalidad, como algunos nos habían dicho, ¿no? Estábamos cometiendo alguna ilegalidad porque precisamente nosotros decidimos hacerlo justo cuando nos llegaban las causas para enjuiciamiento. Por lo tanto, había pasado toda la instrucción, la audiencia recibía la causa para enjuiciamiento y en ese momento nosotros derivábamos al Servicio de Justicia Restaurativa. ¿Era legal? No, pero ilegal tampoco, porque como no hay previsión en el proceso penal, pues hemos aprovechado, ¿no? Y hemos decidido pues eso, ser valientes y empezar, como tantos compañeros que lo hacen en instrucción. ¿Qué más? ¿Qué casos íbamos a derivar? Me voy a abrir esto, que si no me voy a quedar con tortícolis. ¿Qué casos íbamos a derivar? Pues bien,
unido con la pregunta de ¿nos íbamos a contaminar? Si nosotros examinábamos los casos para derivar a justicia restaurativa, suponía una contaminación del tribunal. Bien, la forma de solventar estas dudas fue: vamos a derivar todos los delitos donde haya víctimas o personas perjudicadas por el delito. Y entendíamos que el artículo 15 del Estatuto, que es el único que nos permite o que habla de justicia restaurativa en nuestro país, el artículo 15 del Estatuto de la Víctima nos da paraguas, ¿vale? Porque no se distingue ningún tipo de delito y porque, bueno, salvo la excepción que después hablaré brevemente, y porque de esta manera, como no entramos a valorar si había un reconocimiento de los hechos o no lo había, etcétera, etcétera, pues simplemente nosotros encargábamos al Servicio de Justicia Restaurativa que hicieran ellos toda la gestión, con lo cual preservamos la indemnidad del tribunal en relación a la contaminación. Y claro, nos planteamos dudas procesales. ¿Puede derivar el tribunal o lo tiene que hacer el letrado de la Administración de Justicia? Y bueno, pues lo que hicimos fue acordarlo en el auto de incoación de nuestro rollo y después el letrado o letrada ponía una diligencia de derivación, con lo cual mantuvimos ese equilibrio. Os parecerá una tontería, pero es el principal obstáculo que nos ponían los compañeros. Y otra de las preguntas era, ¿esto va a resultar un atraso? Porque, claro, si nos entretenemos antes del juicio, pues bien, por desgracia nos entretenemos, pero no por la justicia restaurativa, sino por el tiempo que tardamos en señalar los juicios vista el retraso que llevamos acumulado y más después de la pandemia. Al menos en Barcelona estamos señalando a un año vista, eso con un poco de suerte. Pues bien, en estos años, ¿qué hemos hecho? Bueno, ha habido la casualidad, además, yo creo, que el servicio de jurado de la Fiscalía de Barcelona, aplicando, como no podía ser de otra manera, y los jueces, la jurisprudencia en materia de jurado del Tribunal Supremo, que dijo que todos los delitos que estaban contemplados en la ley de jurado debían llevarse por jurado, a la Fiscalía le temblaron las piernas porque el allanamiento de morada, las amenazas condicionales, todo aquello que entendíamos que podíamos evitar el jurado porque había algún otro delito o alguna cosa para evitarlo, pues con la nueva doctrina del Tribunal Supremo no había forma de evitar el jurado, que es un coste brutal, un coste de tiempo, personal, de dedicación y, por supuesto, para las arcas públicas. Y bien, curiosamente, el servicio de jurado es el que más ha derivado en estos años. Y las secciones penales, pues nos quedamos la sección tercera y alguna otra que se ha apuntado en puntuales. ¿Qué es lo que hemos derivado? Pues de lo que más tenemos. Son delitos patrimoniales graves, como estafas o apropiaciones indebidas graves, delitos de lesiones y también tentativas de homicidio, y también delitos de abusos sexuales. Todos estos es los que... Y si miráis la parte del jurado, pues veréis que hay las omisiones del deber de socorro, las amenazas, el allanamiento y otros. Por lo tanto, está muy diversificado. En el año 2020, que tuvo la bajada por la pandemia, estos son también los datos que podéis ver. Se han derivado, bueno, pues, en esta tipología de delitos, pero que es la que tenemos más frecuentemente en la Audiencia de Barcelona. Y os explico algunos casos porque yo creo que de ellos son de los que hemos sacado consecuencias. Por ejemplo, teníamos el caso de unas lesiones y de un delito de odio, venía calificado así, a una persona con diversidad funcional e intelectual, a la que un grupo de vecinos muy jóvenes, pero mayores de edad, acosaban a la vecina, pues, que tenía un problema, que iba con muletas, etcétera, y la acosaban, se reían de ella, la sometían a un escarnio continuado. Derivamos al Servicio de Justicia Restaurativa
y se estuvo trabajando esencialmente con la víctima y con la familia de la víctima, porque era una persona con una discapacidad, cosa que aumentaba la complejidad del asunto. Nos vino, como nos han venido la mayor parte de asuntos que hemos derivado a justicia restaurativa, con un informe de no viabilidad. Y el problema en este y en otros casos es que las víctimas no querían participar en el proceso. Y no querían participar la mayor parte de ellas porque decían, ahora que tanto hemos esperado, ahora que ya tenemos fecha de juicio, no queremos participar. Pero además había otras problemáticas añadidas que después os comentaré. Tuvimos otro caso, yo creo, muy evidente de lesiones y omisión del deber de socorro. Una letrada de la Administración de Justicia fue atropellada en un paso de peatones y el coche se dio la fuga. En ese caso, la compañía había indemnizado a la persona, por lo tanto no había una reclamación económica, pero ella quería continuar, quería que la persona fuera castigada y no quería para nada participar en el programa de justicia restaurativa. Y el programa, en cambio, siguió trabajando con ella. ¿Por qué? Porque lo peor era la necesidad que tenía esta letrada de decirle al conductor que la había atropellado y la había dejado abandonada, el daño que le había hecho y el comportamiento absolutamente inhumano que había tenido al dejarla abandonada en aquella calle. Y era una necesidad que para nada compensaba la sentencia penal que se dictó. Finalmente, la persona que había cometido el delito reconoció los hechos, se conformó y se llegó a un acuerdo restaurativo, con un encuentro muy emocionante, según me explicaban los técnicos. Y bueno, no me quiero alargar, si después queréis explico algún otro caso. Pero ¿qué hemos aprendido de esta experiencia de derivación? Bueno, pues que tenemos muchas dificultades. Tenemos dificultades vinculadas a las víctimas, porque las víctimas, como decía Raúl, hablando de mediación, y yo reitero, las víctimas no median. Por eso no podemos hablar de mediación penal. Las víctimas no median con nadie. Las víctimas son víctimas y necesitan la atención y la garantía de sus derechos y asegurar, sobre todo, que este proceso no les cause una revictimización. Pues bien, diferenciamos dos tipos de víctimas. Las víctimas que nadie había hablado con ellas, nunca, y esas víctimas, al ser informadas por el Servicio de Justicia Restaurativa en las primeras entrevistas, primero todas manifestaban el agradecimiento porque alguien les había preguntado cómo están, qué necesitas. Solamente eso ya era suficiente para justificar para nosotros la derivación. Pero notamos también que aquellas otras víctimas que habían sido acogidas por la Oficina de Atención a la Víctima y que habían sido acompañadas, que estaban un poco entre algodones, también eran reacias al proceso restaurativo, porque el proceso restaurativo exige una actitud proactiva de la víctima, exige que la víctima deje atrás, ¿no? Ayer nos lo explicaba Maisabel, el dejar atrás tu condición de víctima y pasar a otra fase. Y eso es lo que las víctimas necesitan, pero es difícil y les cuesta mucho y necesitan ayuda para ello. Y sobre todo el proceso tiene que ser voluntario, con lo cual hemos detectado de que cuanta más sobreprotección tengamos con las víctimas, más dificultades hay que éstas participen en programas restaurativos. Hemos encontrado muchas dificultades. Dios mío, perdonad. Hemos encontrado muchas dificultades con las partes también, con la Fiscalía, muchas reticencias, menos la del jurado, pero también con muchos abogados. Muchísimos abogados han dicho a sus clientes: no vayas, no contestes al Servicio de Justicia Restaurativa, no participes en este proceso. Y
es importante y entonces hemos ido haciendo reuniones con los letrados, el tribunal, explicativas de qué es el proceso de justicia restaurativa y por qué estábamos remitiendo, por qué estábamos derivando la causa a este servicio, para intentar hacer pedagogía y sobre todo que se conociera y no se pusieran obstáculos por parte de los abogados. También hemos sido conscientes de la importancia del tiempo en los procesos restaurativos, las dificultades de hacerlo antes del enjuiciamiento, por lo tanto, en esta fase que os digo, y que hay algunas víctimas que necesitan más tiempo y que, por lo tanto, es mejor, muchísimo mejor hacerlo en la fase de ejecución de pena, de cumplimiento de la condena. Hemos detectado muchísimas dificultades en los delitos patrimoniales, porque las víctimas solo quieren cobrar, solo quieren cobrar. ¿Vale? Y por desgracia es que en el proceso penal tampoco cobran, pero bueno, eso no lo saben o nadie se lo ha dicho, ¿eh? Y sobre todo hemos detectado que existen muchas más posibilidades de intervención en el ámbito restaurativo en el cumplimiento de la sentencia, en la fase de ejecución, que todas las partes están en otro momento y que es mucho más sencillo. Y yo, como decía Raúl, comparto con él, el proceso penal desde luego debe cambiar. Estamos completamente anquilosados y con una ley de enjuiciamiento criminal del 1800 que no ayuda a realmente a la sociedad y a las víctimas a los efectos que provocan los delitos, la comisión de delitos. Pero yo creo que nos ha quedado claro, después de tantos años de trabajar en justicia restaurativa, que no estamos defendiendo que sea una alternativa al proceso penal, es decir, que sustituyamos todo el proceso penal por la justicia restaurativa. No, eso no es lo que estamos defendiendo. El proceso penal sigue su curso y es necesario, no hemos encontrado otro mejor y tenemos las penas que tenemos y no hemos encontrado otro sistema mejor de respuesta al delito que la pena. Yo creo que sí que lo habría, pero desde luego en esto estoy en franca minoría. Pero realmente la pena no es suficiente y si no es suficiente para alguien, no es suficiente esencialmente para las víctimas. No es suficiente para una víctima que condenemos a su victimario. La intervención de las víctimas no puede dejarse para la fase de ejecución de sentencia únicamente, ni para la fase de juicio. Las víctimas deben ser atendidas, tratadas y acompañadas y entendidas y atendidas desde el primer momento, porque eso es lo que permite dar a la víctima la confianza en el sistema y, sobre todo, que la sociedad la atienda como la debe atender, ¿eh? La sociedad plasmada en la Administración de Justicia. Y reivindicamos igualmente que cabe derivar a justicia restaurativa cualquier delito y en cualquier fase del procedimiento, siempre y cuando la supervisión judicial sea esencial antes de la sentencia, también después, pero sobre todo antes, porque están en juego derechos fundamentales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia, que todos conocemos. Por lo tanto, es muy importante que haya una supervisión judicial. Los jueces no nos podemos abstener de intervenir en justicia restaurativa. Debemos supervisar y controlar, sobre todo, que el tratamiento a la víctima no suponga ningún riesgo para ellas. Y acabo con la mención de un trabajo que hemos hecho desde GEMME como un aporte, simplemente un granito de arena, y que presentamos en noviembre pasado y que tenéis la dirección si la queréis descargar. Y de este informe planteamos una necesidad de regulación, porque los jueces necesitamos un proceso, necesitamos una norma que nos diga por dónde tenemos que hacer las cosas, porque nos da muchas más garantías. Y si queremos que haya muchos más jueces que deriven, debemos tener una regulación. Pero defendíamos también en este trabajo que se alce la prohibición de intervención en violencia de género. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la justicia restaurativa, igual que el resto de víctimas,
igual que el resto de víctimas. Y se debe hacer con cuidado, claro que sí, como con todas las víctimas. Y se debe hacer tomando en consideración cuál es la situación en cada momento de esa víctima de violencia de género, por supuesto. Pero un impedimento, como supone la previsión legal, que recoge el artículo 15 también, supone que a estas víctimas jamás se les da esta oportunidad. Y nosotros reivindicamos desde GEMME que no puede ser, que esta prohibición debe alzarse y si no debemos interpretar la misma como que lo único que limita es la mediación y no la justicia restaurativa, porque es lo que dice la ley. Con lo cual, todas las prácticas restaurativas que no pasan por un proceso de mediación caben perfectamente en violencia de género. Por lo tanto, yo animo a todos los que os dedicáis a justicia restaurativa que saltéis esa barrera, porque es necesario y porque las víctimas de violencia de género lo necesitan. Y yo con esto también doy por acabada mi intervención y si queréis empezamos un diálogo con Raúl. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Ahora damos paso a un ratito de intervención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, es el momento. Gracias.